Saludos. Este 5 de junio falleció el reconocido periodista, escritor y crítico de arte Pedro de la Hoz González a la edad de 71 años en La Habana tras librar con absoluta valentía una batalla contra el cáncer. Nacido en 1953 en Cienfuegos y graduado de periodismo en la Universidad de La Habana en 1976, regresó a su tierra natal y fue uno de los fundadores del periódico 5 de septiembre. Trabajó posteriormente en el órgano provincial Vanguardia de Villa Clara. Allí fundó el suplemento cultural Huellas. En 1988 comenzó a laborar en el diario Granma, donde integró la redacción cultural durante 36 años, 11 de los cuales estuvo al frente de su equipo. Con una intensa producción periodística figuraron en su agudo ejercicio crítico temas como la música, los espectáculos, la televisión y en general los de política cultural. De la Hoz consideró a Granma su segunda casa. Sin abandonar su trabajo en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, fue asesor del ministro de Cultura Armando Jar desde el año 1994. Miembro del Consejo Asesor de ese ministerio y el primer director de la revista Arte Cubano del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Por su obra intelectual integró la Brigada Hermanos Saiz, fue electo miembro del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba y del Consejo Nacional de la UNIAC, organización a la que consagró buena parte de su existencia. Desde el 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y hasta su deceso, se desempeñó como uno de sus vicepresidentes y como presidente de la Comisión Aponte contra el Racismo y la Discriminación Racial. De su autoría son una decena de libros, entre los que sobresalen África en la Revolución Cubana, Como el primer día y Durban 10 años después, todos publicados por la editorial Letras Cubanas. En coautoría con Luis Báez concibió los textos Evo, Espuma de Plata, Todos somos Evo y Caravana de la Libertad. Junto al también periodista Alberto Muñoz Betancourt escribió el testimonio Misioneros del Alba y más reciente apareció por la editorial Ocean Sur, Fidel y Mandela. Su último libro publicado fue Yo soy la página que escribo, Memorias del Premio Nacional de Literatura Miguel Barnet. Pedro de la Hoz recibió el Premio Nacional de Periodismo José Martí por su obra comprometida y lúcida. También fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro y del Premio de la Prensa Escrita Jorge Enrique Mendoza. En 2022 lo distinguieron con la réplica del machete de Máximo Gómez. Un año después le fue entregado el Premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saiz y en ese mismo año recibió el Premio Casa del Caribe. Fue reconocido con la distinción por la cultura cubana y la medalla Alejo Carpentier. Por decisión familiar, su cadáver será cremado y se le rendirá tributo en ceremonia pública este jueves 6 de junio en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC en 17 y H en el Vedado Capitalino entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Llegue a sus familiares, amigos y colegas las condolencias del colectivo del periódico Granma, de la UNIAC, la UPEC y el Ministerio de Cultura de Cuba. Pedro de la Hoz, periodista, crítico y escritor, era una de las más lúcidas voces de la intelectualidad cubana, un referente para promociones completas de profesionales de la palabra, un comentarista incisivo, un polemista agudo y bien informado, en definitiva, un hombre culto y comprometido. Deja en el panorama de la cultura nacional un vacío difícil de llenar por esa capacidad enciclopédica para entender y comunicar procesos creativos, ejercicios de pensamiento. En las páginas de periódicos y revistas, en programas de radio y televisión, en las redes sociales, en tertulias y reuniones, Pedro de la Hoz prodigó su magisterio. Sus aportes al reconocimiento pleno de las jerarquías culturales fueron siempre meridianos, particularmente en épocas de complejos debates intelectuales frente a la peligrosa apatía de algunos sectores de la sociedad. Había estudiado música en sus primeros años en Cienfuegos, su ciudad natal, y a la música consagró buena parte de su obra como crítico, investigador y periodista. Su activismo trascendió el ámbito de la cultura artística y literaria para ocuparse de desafíos de todo el entramado social, como el enfrentamiento al racismo, tema al que dedicó muchos esfuerzos. Ahí está su obra: libros, artículos, comentarios,
reseñas que dejan un testimonio valioso para la historia de la cultura en Cuba. A la patria tributó su talento inmenso, su vocación irreductible e insobornable de servicio público. La noticia del fallecimiento del intelectual cubano Pedro de la Hoz genera muestras de condolencias en las redes sociales. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó la muerte del Premio Nacional de Periodismo José Martí y envió condolencias a su familia, compañeros de la UNIAC y amigos. Mientras, el secretario de organización del Comité Central del partido, Roberto Morales Ojeda, señaló que Cuba pierde a un decano del periodismo cultural, un hombre que acompañó a la revolución y su cultura. Por su parte, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, apuntó: vamos a extrañar mucho su rigurosidad analítica, su valentía crítica, la agudeza y diafanidad de su pensamiento descolonizador. También la UNIAC manifestó su pesar por la pérdida de quien fuera uno de sus vicepresidentes y presidente de la Comisión Aponte. En la publicación afirmó que Pedro mantuvo su labor hasta el final de sus días como verdadero soldado de la palabra y la cultura. A las muestras de condolencias se sumó el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Yacel Toledo, quien manifestó el pesar por el fallecimiento del maestro de Juventudes. Además, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, sentenció: extrañaremos la mirada de Pedro, siempre anticolonial, sobre los procesos culturales. Desde la red social Facebook, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, aseguró que de la Hoz queda entre nosotros como un referente ineludible en el ejercicio del periodismo cultural, la opinión y el análisis. Al destacado periodista Pedro de la Hoz se le rindió tributo durante el encuentro que sostuvo hoy el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, con escritores y artistas villaclareños. El Museo Casa Natal Abel Santamaría, Monumento Nacional, resguarda en más de 2.000 piezas la historia de quien fue calificado por Fidel como el más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes. En el inmueble, exponente de la arquitectura vernácula, están también las memorias de Aide Santamaría, la mayor de los hermanos de Abel. El ministro de Cultura, en su visita a la institución del municipio de Encrucijada, insistió en comenzar a montar lo antes posible al menos una sala interactiva que permita, a partir del empleo de las tecnologías, disponer de un montaje museográfico atractivo para los públicos, especialmente niños y jóvenes. En Santa Clara, Alonso Grau sostuvo un encuentro con escritores, artistas y directivos. Temas como la necesidad de ponderar lo mejor del arte en la programación de las instituciones y que los proyectos culturales y los eventos tengan expresiones concretas en las comunidades es una prioridad para el año 2024. Al término del encuentro, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, y los artistas villaclareños se unieron al dolor de Cuba por el fallecimiento del notable periodista e intelectual cubano Pedro de la Hoz. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Finalizan así las culturales. Hasta un próximo encuentro.